¿Qué es una maldición hereditaria? ¿Cómo saber si estoy bajo una maldición hereditaria? ¿Es posible romper una maldición hereditaria? ¿Tiene la maldición hereditaria base bíblica y científica? ¿Alguna vez has sentido que ciertos problemas en tu vida parecen repetirse generación tras generación? Enfermedades, dificultades financieras, adicciones. ¿Será que todo esto puede estar relacionado con una maldición hereditaria? En el vídeo de hoy, responderemos a estas preguntas sobre la maldición hereditaria y descubriremos si esto tiene fundamento o es solo un mito. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás podría transformar tu vida. Vamos, lo que la Biblia dice sobre la maldición hereditaria es muy diferente de lo que escuchas por ahí. Y esta interpretación sobre la maldición hereditaria es muy peligrosa. La Biblia dice que las consecuencias de los errores de los padres pueden afectar a los hijos. Pero, ¿sigue siendo válido hoy? ¿Cómo saber si estamos atrapados en un ciclo espiritual? Más importante, ¿cómo romperlo? Comencemos entendiendo que es una maldición hereditaria. No es más que una creencia de que patrones negativos, como enfermedades, adicciones o dificultades, pueden transmitirse de generación en generación por razones espirituales. ¿Quién no ha escuchado a alguien decir que ciertos problemas pasan de generación en generación como si fueran una carga inevitable? Muchos creen que algunas dificultades en la vida son resultado de una maldición familiar, algo que hicieron los antepasados y que, de alguna manera, afecta a los descendientes. Pero, ¿realmente este encuentra respaldo en la Biblia? ¿Existe algo que ate a un clan entero los errores del pasado? La idea de la maldición hereditaria aparece en textos del Antiguo Testamento, especialmente en Éxodo capítulo 20, versículo 5, donde Dios dice que visita la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. A primera vista, parece que el error de alguien puede traer consecuencias por mucho tiempo, afectando a hijos y nietos. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, vale la pena estudiar más profundamente si la maldición hereditaria realmente existe. Comencemos con la pregunta: ¿Dios castiga los pecados de los padres en los hijos? El versículo más clásico sobre este tema es Éxodo 20, versículo 5. No te inclinarás ante ellas ni las servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Este ya es un texto bien conocido, pero vamos a mostrar otros textos. Otro pasaje bíblica. Durante el reinado de David, hubo hambre durante 3 años consecutivos. David consultó al Señor, y éste le respondió: es por causa de Saúl y de su familia sanguinaria, porque mató a los gibeonitas. Dios estaba diciendo que aquella hambruna en el reinado de David tenía que ver con el pecado de Saúl. Saúl ya había muerto, pero había roto la alianza que Dios había hecho con los gibeonitas. Por eso, Dios estaba castigando en la época de David. Otro ejemplo de Dios castigando el pecado del padre en la vida del hijo es el ejemplo de Salomón. El texto bíblico declara que Salomón se había desviado, estaba adorando ídolos, y Dios lo castigaría, pero no durante el reinado de Salomón. Entonces, el Señor le dijo a Salomón: ya que este es su proceder y no has obedecido mi pacto ni mis decretos que te ordené, haré que te arranque de sobre la tierra que te di. Entregaré el reino a uno de tus siervos. Sin embargo, por causa de David, tu padre, no haré esto durante tu vida. Lo haré durante la vida de tu hijo. En este texto, estamos viendo que Dios no castigó a Salomón en ese momento por causa de David, es decir, por causa de su padre. Entonces, por causa del padre, él tendría una medida de gracia, y el hijo, por causa de Salomón, enfrentaría algunos problemas. Ahora, pensando en cosechar lo que el padre sembró, no hay mejor ejemplo de esto que Adán. En Romanos 5, Pablo es claro al decir que el pecado de Adán nos mató a todos. Por el pecado de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, todos murieron. Tú naciste ya viviendo en un mundo con mucho frío o mucho calor. ¿Cometiste un pecado específico que afectó el clima? De ninguna manera. Fue el pecado de Adán el que trajo los cardos y los abrojos. Es obvio que esto es solo un lenguaje figurado para hablar de todos los problemas que surgieron en la naturaleza, para aquellos que piensan así. ¿Pero eso es justo? El pecado de Adán nos mató a todos.
Primero, solo tiene sentido hablar de justicia en Cristo. Si afirmamos que en Adán fuimos condenados, nos convertimos en pecadores por la acción de otro, nos hacemos justos por la acción de otro. Es justo, pero, en segundo lugar, ¿quién eres tú para establecer lo que es justicia? Dios estableció que Adán sería la cabeza de la raza humana. Lo que él hiciera traería consecuencias a todos los hombres. Esto es justo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es la justicia. Él es quien establece lo que es justo. ¿Por qué el árbol del conocimiento del bien y del mal era pecaminoso y no la higuera? Porque Dios lo estableció. Si Dios hubiera dicho que la higuera estaba prohibida, entonces la higuera estaba prohibida. Ahora, además de todos estos pasajes bíblicos, vemos que muchas veces cosechamos los resultados de las buenas o malas acciones de nuestros familiares, de nuestros padres. Por ejemplo, un padre abusa de un niño. ¿A quién ataca la gente? ¿Solo al padre? No. ¿Cuántas veces ya hemos visto esto? La gente yendo allí y destruyendo la casa, y dentro de esa casa no estaba solo el padre. Otra cosa que no sería exactamente una especie de maldición hereditaria. Pero, ¿cómo acabamos cosechando siendo influenciados por nuestros padres? Ejemplo, ideas equivocadas. Aprendimos ciertas ideas equivocadas de nuestros padres, y aún después de ser cristianos, muchas veces podemos conservar esas ideas. Eso dificulta nuestra vida. Creemos que en Cristo, como voy a mencionar más adelante, en Cristo la culpa, la maldición es removida. Pero eso no nos exime de lidiar con esas enseñanzas y hábitos equivocados que aprendimos allí con nuestros familiares. Eso no nos libera de lidiar con ellos, incluso después de ser creyentes, después de que la culpa haya sido eliminada. Entonces, sí, vemos varios pasajes bíblicos que muestran cómo Dios puede castigar a los hijos por causa de los padres. Aún en el Antiguo Testamento, también hay pasajes que equilibran esta idea. En Ezequiel 18, versículo 20, por ejemplo, está escrito que el hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. Esto significa que cada uno responde por sus propios actos, y que nadie está atado a los pecados de los antepasados como si fuera una sentencia inevitable. Entonces, ¿cómo conciliar estos pasajes? Vamos a entender. Si un hombre es justo y actúa con rectitud y justicia, y no come sacrificios en los montes, ni levanta los ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, ni contamina a la mujer del prójimo, ni se acerca a la mujer durante la menstruación, y así continúa mencionando otros mandamientos, y concluye: pero aquel que andando en mis estatutos, respetando mis normas para actuar de acuerdo con la verdad, este es justo, ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Es decir, ¿cuál es la interpretación aquí? Los israelitas se quejaban, diciendo: Señor, estamos siendo castigados por los pecados de nuestros padres. Eso no es justo. Y Dios responde: nada, ustedes están siendo castigados por sus propios pecados. Es verdad que las desgracias de sus padres estaban sobre ustedes, pero si se arrepintieran, yo sería misericordioso con ustedes. Pero ustedes no se arrepienten. Ahora vamos a pensar en el movimiento de batalla espiritual, pues a partir de ahí vemos que hay muchas cosas equivocadas, pues tales movimientos enseñan de forma herética sobre la ruptura de maldiciones. Leemos: cuando alguien se arrepiente, cuando alguien practica la justicia, esa persona vive. Esa persona, la maldición del Padre no cae sobre ella. Es decir, en la Biblia, lo que de hecho rompe la maldición es la fe y el arrepentimiento, que se ven a través de las buenas obras, a través del cambio de vida. La Biblia declara que si alguien está en Cristo, no hay más condenación. Pablo afirmó que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición en nuestro lugar, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El profeta Isaías habló sobre la obra de Jesús en la cruz, afirmando que el castigo que nos trae paz estaba sobre él, allí en la cruz. Y esto entra en conflicto con lo que se enseña sobre la ruptura de maldiciones en muchos movimientos e iglesias. No es que no exista la batalla espiritual, sino que la forma en que muchos la tratan es incorrecta. Entonces, vamos allá.
El primer gran problema de cómo se habla sobre la maldición hereditaria es que la cruz de Jesús parece no ser suficiente para romper las maldiciones. Hay que hacer algo más, que generalmente es una oración fuerte del pastor ungido que conoce el mundo de las tinieblas como nadie. Pero lo que rompe de hecho la maldición es Jesús, es lo que Jesús hizo en la cruz. No hay más condenación. Estamos en Cristo. Pablo dijo que nosotros estamos en Cristo, sentados en los lugares celestiales. ¿Cómo alguien que está en Cristo puede ser maldito? Eso es una herejía total. Y los defensores de la maldición hereditaria y de la batalla espiritual dicen lo siguiente: no, tú ya creíste en Cristo, ya fuiste salvo, pero aún así todavía tenemos que romper algunas maldiciones. Entonces necesitamos hacer un mapeo espiritual, trazar tu árbol genealógico, notar allí en tu familia donde comenzó todo. Y dicen que en ese mapeo se identifica por qué estás teniendo algunos problemas ahora, y porque tu vida no está avanzando. Y hacen la relación de eso con demonios en tu familia, que pasaron de tu abuelo a tu padre, y de tu padre a ti. No, eso no sucede de ninguna manera. Cuando creemos en Cristo Jesús, la maldición es rota. La maldición de la ley es rota. Estamos en Cristo, no hay más condenación. Muchas veces, lo que se llama maldición hereditaria no es más que un ciclo de hábitos y patrones que se repiten dentro de una familia. Si alguien crece en un ambiente donde hay violencia, infidelidad o vicios, existe una gran probabilidad de terminar reproduciendo esos comportamientos. No porque haya una fuerza espiritual impidiendo cambios, sino porque la convivencia moldea las actitudes. Pero, ¿significa esto que todo está perdido? De ninguna manera. El Nuevo Testamento refuerza que siempre hay un camino para la transformación. En Cristo, toda persona puede romper con patrones negativos del pasado. En Gálatas 3, versículo 13, está escrito que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Esto muestra que no existe una condenación inevitable para quien elige un nuevo camino. A partir del momento en que hay una decisión consciente de cambio, la historia puede ser diferente. Hay muchos ejemplos prácticos de esto. ¿Has visto a alguien que vino de una familia llena de problemas, pero decidió seguir otro rumbo y logró romper ese ciclo? Personas que crecieron rodeadas de dificultades, pero eligieron nuevos valores y transformaron completamente su realidad. Estas historias muestran que el pasado puede influir, pero no determina el futuro. Entonces, si hay algo en la vida que parece una carga heredada, vale la pena reflexionar. ¿Es una maldición o simplemente un patrón aprendido? Y, más importante, ¿existe la voluntad de cambiar? Después de todo, lo que fue enseñado puede ser desaprendido, y lo que parecía una sentencia puede convertirse en un testimonio de superación. El Evangelio es liberador, porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pablo, cuando predicó en Efeso, la ciudad era un antro de idolatría, de artes mágicas y de culto a la diosa Artemisa. Pablo predicó, muchos se convirtieron, y eso fue todo. El texto dice que muchos de la ciudad dieron testimonio de su conversión, quemando los libros de artes mágicas. Pero no porque el libro en sí tuviera algún poder, sino simplemente porque los creyentes en Cristo, sabiendo que aquellos libros eran mentiras, no tenían nada más que ver con ellos, los descartaron. Entonces, así como, por ejemplo, cuando un cristiano quema o tira a la basura revistas de contenido adulto, es simple. Esto tiene que ver con el hecho de que eso ya no tiene que ver con él. Sabe que eso es maligno, que es inmoral. Entonces, ¿cómo voy a conservar eso? Pero para algunos de los que creen en la maldición hereditaria y en la batalla espiritual a través de estas cosas, dicen: todo está atado y va mal porque hay un objeto en tu casa, escondido, que no sabías. Vamos a buscarlo y a tomar ese objeto. ¿Quiénes creen en esto? Que las cosas tienen un poder en sí mismas, como, por ejemplo, los sacramentos católicos, donde creen que el sacramento de la hostia tiene poder en sí mismo, infundiendo gracia a las personas. Esto es una creencia pagana, de que las cosas poseen poder por sí solas. Esto anula la plenitud de la redención de Jesucristo, porque contradice la fe y el arrepentimiento como el gran medio para encontrar liberación, colocando la maldición en descubrir un objeto escondido no sé dónde.
Entonces, estas cosas no tienen base bíblica. Es decir, la forma de lidiar con las maldiciones pasadas es una sola: fe y arrepentimiento. ¿Crees en Cristo? No hay más condenación. Estás bajo la bendición de Dios. El castigo que nos trae paz estaba sobre Él. Él llevó la maldición. Ahora estamos en la bendición. Interesante también que, junto con la idea de la ruptura de maldiciones, está también esa creencia del poder de las palabras. Si el padre dice: niño, ¿estás loco? Sal de ahí. Eso sería una autoridad. El padre estaría dando legalidad a un demonio para enloquecer al niño, cuando en realidad eso es solo una expresión. La palabra no tiene un poder en sí misma. Es obvio que debemos tener cuidado con nuestras palabras, pues pueden influir, tanto de forma positiva como negativa. Pero no es la palabra en sí la que dará poder a Satanás para entrar, sino por todos los sentimientos y valores que estás transmitiendo a través de esas palabras. Si la palabra en sí tuviera poder, podríamos decir: yo determino $1 millón en mi cuenta hoy, y algo sucedería para que eso se hiciera posible. Pero las personas creen en el poder de las palabras, pero por el lado negativo. Entonces, estas cosas vienen del mundo, y la iglesia va adoptando estas cosas, y se mezclan con la ruptura de maldiciones y la batalla espiritual. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Dice Pablo. Las armas espirituales que utilizamos contra potestades y principados. ¿Cuáles son? Es la fe, el arrepentimiento, una oración genuina, el compartir el pan en la iglesia, estar en el culto. Estas son las armas espirituales, y tienen como centro la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra. Cuanto más estamos llenos de la palabra, que es espada, ¿no es así? Entonces, ahí está una gran arma para luchar contra las fuerzas malignas. Sin embargo, la falsa religión siempre sustituye esto, el arrepentimiento, la fe, el conocimiento de la palabra, por hechicerías. Porque la hechicería es mucho más fácil. Pensar: hay un objeto en tu casa, toma el objeto que el demonio escondió en el osito de peluche. Eso es mucho más fácil. Ahora, arrepentirse, volver a casa, perdonar a la esposa, amar a los hijos, ahí está el verdadero combate. Eso sí da mucho trabajo. Entonces, en esencia, como Ezequiel dice en el capítulo 18, versículo 20, si nos arrepentimos, si creemos en Cristo Jesús, la maldición es removida. Este es el camino. Estas son las armas espirituales. Y para concluir, no hay evidencia científica para las maldiciones espirituales, pero factores genéticos y ambientales explican la transmisión de enfermedades y comportamientos entre generaciones. La historia de cada uno no tiene que ser una repetición del pasado. Con nuevas elecciones, nuevas actitudes y una nueva mentalidad, cualquier ciclo negativo puede ser interrumpido. Después de todo, nadie necesita cargar cargas que ya han sido rotas, ¿verdad? Y bien, ¿qué te pareció este video? Deja tu comentario aquí. Cuenta alguna experiencia que hayas tenido sobre la maldición hereditaria. Y aprovecha también para ver el video que ahora aparecerá en pantalla. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.